Seguimos conversando con el doctor Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana en España. Olivo, una situación que debe preocupar a los dominicanos que residen en España es la posibilidad de ejercer el sufragio, el voto del exterior, que como ustedes saben es una de las mayores conquistas en materia de derechos para la diáspora. La Junta Central Electoral ha dicho que esto va a depender de cada estado, de cuáles sean las políticas que cada estado implementen. Y ya las elecciones son el día 5 de julio. Se ha hablado del voto como una posibilidad, del voto por correo, pero todavía no hay nada resuelto sobre este tema. Entonces, que tú nos expliques cuáles medidas han tomado las autoridades de España o cuáles serían la proyección de que los dominicanos puedan ejercer el derecho al voto el día 5 de julio. Mira, el papel como embajada que nos corresponde es canalizar las solicitudes de asistencia que nos haga la Junta Central Electoral de cara al Estado español. Como ustedes saben, España tiene dos niveles, ¿no? Está el nivel central, pero España es un país altamente descentralizado, aunque no es un régimen federal, el régimen de las comunidades autónomas por la alta descentralización de competencias que tiene es lo más parecido, ¿no?, a estados federales. Y, por ejemplo, le digo esto porque en tema de quién suministra los locales en los que se realiza la votación aquí en España, es a través de las comunidades autónomas. Sobre todo, por ejemplo, toda la parte educativa está a cargo de las comunidades autónomas. Y está la otra parte que es a nivel de brindar el apoyo logístico por parte del Estado español. Tanto para la proclama original de las elecciones presidenciales y congresionales, incluyendo la escogencia, como tú dices, Luis, de los representantes de la diáspora ante el Congreso nuestro, para mayo, como la nueva fecha que fue seleccionada para el 5 de julio de estos comicios a consecuencia de la crisis, han sido comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a petición de la Junta Central Electoral, y al momento ellos no han tenido una posición de negativa como ha pasado en otros países, específicamente en el caso de los Estados Unidos, sino que ha sido una respuesta un tanto abierta, en el sentido de que mientras persistan las condiciones actuales que estaban en ese momento en España y que todavía persisten al día de hoy, eso va a ser lo que va a hacer depender si se puede o no, conforme a las reglas de regulación. Yo estoy muy esperanzado en que sí. De hecho, el plan de desescalamiento que ha anunciado el presidente Sánchez y que se ha iniciado justamente en el día de hoy, lunes, prevé concluir en su última fase a finales de junio. De manera que quizás la Junta Central Electoral, esas labores logísticas previas, que son muy importantes, de organización, del tema de las mesas electorales, de los colegios electorales aquí y demás, a lo mejor pudiera realizarla, ¿no?, de preparación por estas vías, y que pudieran obtener los locales donde se realicen las votaciones, porque el problema sigue siendo el conglomerado. Aquí, hace como 3 semanas, el presidente del País Vasco, el Endacari, hay unas elecciones que fueron pospuestas allí, anunció que la intención de celebrar las mismas justamente el 5 de julio. Hubo una reacción inmediata del gobierno central a través del ministro de Sanidad diciendo que hay que llevar mucho cuidado, que nada de eso era posible, sino en función de cómo evolucione la epidemia y que el resultado de este plan de escalar, ¿no?, de escalar el confinamiento sea útil. De manera que estamos en una situación un poco ambigua en este momento, insisto, pero yo estoy muy esperanzado de que los dominicanos aquí puedan, y en toda Europa, puedan escoger a sus representantes ante el Congreso, que habrá de juramentarse y tomar posesión el próximo 16 de agosto de este año. Las proyecciones, embajador, que hay, nos dicen efectivamente que es posible que ya
en 2 meses haya una relativa calma en la mayoría de los países y que podamos volver a nuestros desenvolvimientos cotidianos, aunque sea medianamente? Sí, es lo que tú señalabas ahorita Luis, la nueva normalidad, ¿no? Tras la crisis. Las expectativas que hay con las medidas que se han iniciado hoy es que a finales de junio ya incluso uno pueda ir al cine o al teatro. Obviamente, no es que van a permitir que los cines y los teatros estén llenos, con reglas. Por ejemplo, a partir de hoy se permiten que en esas terrazas que son tan características aquí en España pueda haber personas, ¿no? Hasta grupos. En principio se habló con 20% de la capacidad, luego el gobierno rectificó y permitir un 50% de las terrazas. Se vaya observando cada semana las fases del proceso que ha sido elaborado. En la medida en que esas fases pasen la prueba sanitaria, se pasa a la siguiente. Y esto es un asunto, el problema que estamos en medio de la incertidumbre, pero tenemos la expectativa, tenemos la esperanza de que esa normalidad llegue y de que esa normalidad se haga una realidad y de que el actual estado de cosas no afecte el proceso político de elección nuestro. Usted tiene la mala experiencia de haber estado viviendo en uno de los países que más ha sido afectado. Cuando hablamos de más de 25.000 muertos, es mucha persona la que han muerto. Así es. Y eso le da también una visión más general, el hecho de estar ubicado en este continente. ¿Cómo ve desde esa perspectiva la evolución de la pandemia en República Dominicana? ¿Estamos en la recta o estamos llegando a la curva, como dicen algunos? No, aparentemente, por razones que desconocemos, el virus tiene unos comportamientos distintos en función de las zonas. Si vemos que quizás no ha sido llevado a nuestro país, por lo que veo en los medios y en las redes, con toda la disciplina con que yo he visto que se ha manejado aquí en España, o sea, si en la manera en que se ha llevado el confinamiento en Santo Domingo hubiese sido aquí en España, los muertos fueran mucho más y la situación fuera altísimamente más dramática. Yo tengo la esperanza de que a finales de este mes de mayo ya en la República Dominicana la situación esté suficientemente controlada. Obviamente, yo no, en un tema de incertidumbre ni siquiera los expertos pueden señalarlo, pero mirando el comportamiento en determinados lugares, esperamos porque estuviesen, la gente dirá, bueno, se están ocultando cifras, se están ocultando datos o no se están realizando pruebas. Bueno, pero si hubiese una gran cantidad de personas afectadas, usted lo notara en una crisis del sistema hospitalario. Lo que pasó aquí en España, pues fue eso. Llegó un momento en que no había espacio, no había capacidad, las personas lo tenían que entender no ya en las áreas de emergencia, sino en los pasillos, porque se desbordó por la cantidad de personas afectadas el sistema sanitario, que es la crisis más dura que se derivan de este tipo de epidemias o pandemias. Entonces yo tengo, mirando el panorama que he vivido aquí, ¿no? Un área, como usted dice, crítica de lo que ha sido la crisis del coronavirus a nivel mundial y mirando la situación en nuestro país, pienso y tengo la expectativa de que el nivel de afectación no va a ser ni para nada cercano a esta situación dramática que vivimos aún aquí en España. O sea, decimos que estamos dentro de una relativa calma, pero o sea, mueren cientos de personas diariamente todavía, aún con todas las medidas y aún estemos en el proceso de escalamiento. Leí en el periódico El País que el paro, como le llaman allá, es brutal, ¿verdad? Sí. Hay una gran cantidad de dominicanos, por suerte hay un sistema de seguridad social efectivo en España, allá hay seguros de desempleo y esas cosas, pero Es un límite, ¿entiendes? hasta un periodo de tiempo, claro, pero muchos de esos dominicanos remesan sobre todo la zona sur del país. Sí es. ¿Cómo afecta esta situación a las remesas de esos dominicanos? El tema de la remesa depende mucho de la capacidad de ingreso de nuestros ciudadanos en el extranjero.
en la medida en que la situación se dificulte desde el punto de vista económico, en la medida en que estén limitados los puestos de trabajo, que afecte notablemente, es obvio que la generación de divisas por parte, a través de las remesas, se ve afectada. Yo lo que tengo la esperanza, Luis y queridos amigos, y la expectativa de que, contrario a lo que pasó aquí en España con la crisis del 2008, donde Europa decidió adoptar una política de austeridad, ¿no?, que llegó el desempleo, en el caso español, a los niveles de casi un 25% de la población laboralmente activa. Ya se está hablando en el marco de la Unión Europea, porque las experiencias se aprenden, de que se apliquen políticas anticíclicas y que, derivado de ello, con una intensa intervención de ayuda económica, de realización de obras, de creación de mecanismos que generen ingresos por parte de los gobiernos, bueno, esto aligere bastante, ¿no?, la situación de desesperanza que es propia de un desempleo prolongado. De manera que si esas políticas se ponen en marcha, bueno, entonces habrá espacios que permitirán, más allá de una ayuda, porque las ayudas sociales al fin y al cabo tienen sus límites temporales. Lo importante son las fuentes de trabajo, el carácter permanente de las mismas para garantizar un ingreso sostenible. Bastante interesante. No deja de dejar o poner de lado la experiencia europea y sobre todo esa gran comunidad. En el caso de República Dominicana, ya acabo de hablar ahorita que el endeudamiento español estaba rondando un 98%, ahora está un 128%. En el caso de la República Dominicana, seguimos tratando de buscar esos recursos para inyectarlo. Hoy vi que el Ministerio de Finanzas dio, a través del programa FASE, unos 1.200 millones de pesos. Está la República Dominicana, según su experiencia y su expectativa, en la posibilidad de seguir encarando esta situación que se prolongue un poquito más de finales de mayo, que es que está programado los programas de asistencia que tiene el Estado para los Bueno, lo ideal es que no se prolongue mucho más. Por eso yo le decía que yo cifraba mucho la esperanza de que a finales de mayo ya tengamos, estemos próximos a una normalidad y de que el aparato productivo comience plenamente a funcionar. Obviamente tenemos ámbitos afectados, sabemos que somos un país que parte de sus ingresos fundamentales provienen de las divisas. Esto va a generar la necesidad, ¿no?, de ser creativo, pero también de ser bastante racionales, ¿no?, en el uso no solamente en el uso de los recursos, sino en la planificación y en la planeación por parte del Estado de lo que deben ser las nuevas necesidades, ¿no?, y desechar todas aquellas cosas que no sean indispensables para poder sostener un mínimo, ¿no?, de base y de equidad y de equilibrio social, y que esto no degenere, esta crisis económica no degenere en una crisis social. Yo creo que esa es la expectativa. Ha sido bueno que al fin y al cabo, o menos no bueno, no hay nada bueno en esto, todo lo que pasa en relación a esto es terrible realmente, pero la expectativa que nos ha tomado, a diferencia de muchos otros países, donde el país ha tenido unos niveles de crecimiento sostenido en los últimos 15 años. Y eso ayuda bastante a esta base, pero eso no es infinito, eso no es infinito, o sea, eso tiene sus límites y por ello lo deseable es que esta crisis no se prolongue mucho más para que la salida sea lo más ordenada posible. Embajador, hay una de las tantas discusiones que hay siempre en el país, pero en este caso referida a la posibilidad, según una iniciativa de algunos legisladores, de que de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de los trabajadores y trabajadoras, pues se le pueda devolver el 30% del acumulado. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Se lo ha reflexionado? Eso es un absurdo y eso, más que hacerle bien a la gente, lo que haría es empeorar de cara al futuro. Miren, si algo ha tenido de importante la reforma previsional que fue aprobada en el gobierno del presidente Mejía,
a través de la ley de la seguridad social, si algo importante ha tenido es crear las bases de un ahorro interno que le da hoy día sostenibilidad a la economía dominicana. Con esto se juega mucho. Los fondos de pensiones son un mecanismo en el cual tanto los empleadores como los trabajadores aportan a los fines de obtener a través de las cuentas de capitalización individual unos recursos que cuando llegue la edad de retiro le garanticen una pensión. Y estos son recursos que por ley están destinados a esta finalidad. Eso no es un ahorro en un banco. Eso no es un ahorro que usted lo hace porque usted quiere. Esto es un orden que el Estado. Antes eso iba a una cuenta de reparto en el Tesoro Público, con todo lo que sabemos que implicaba el manejo por parte del Estado. Se encontraba con ese dinero allí y lo usaba y adiós pensiones. Estos recursos, la gestión y la administración a través del sector privado garantizan que al final estén estos recursos a esa finalidad. Y no creo que con esto deba seguirse jugando, porque lo que está en la base, creo que hay una declaración del gobernador del Banco Central el día de hoy, lo que está aquí en la base de esto es la garantía de la estabilidad macroeconómica, que evitemos caer en situaciones inflacionarias y de devaluación masiva de la tasa de cambio, que se revierte y que convierte en nada esos recursos que a través de estas medidas que son populares, no lo voy a negar, a todo el que le pregunta, ¿usted quiere que le devuelvan o le presten o le faciliten un 25% de su fondo de pensiones o de lo que usted tiene acumulado? Todo el mundo va a contestar de manera positiva. Yo lo veo en la perspectiva de que, sobre todo, en medio de una crisis sanitaria, en medio de un proceso político como el que vive la República Dominicana, en el cual se van a producir elecciones y que a partir del próximo 16 de agosto nuevas autoridades asumen la conducción del Estado, adoptar una medida de esta naturaleza sería crear una especie de bomba atómica para la próxima administración y más que todo para la estabilidad macroeconómica del país. Indispensable para encauzar los dañinos efectos que se han derivado de esta pandemia mundial. Señores, vamos a agradecer al embajador Rodríguez Huerta por haber estado con nosotros. La verdad que la tecnología permite entrar en contacto desde España y nosotros aquí, desde nuestros hogares, todos en casa, como dicen. Hemos aprendido que hay muchas cosas que pueden hacerse más fáciles, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Incluyendo esas reuniones, Luis, de los clientes, que no se trasladan a una reunión de 25 minutos y nos tomamos una hora. Tener un tapón, 2 horas en el tapón ya. Eso podemos hablar por esta vía de manera expedita, sin tener que movilizarnos. Así mismo es, así mismo es. Señores, vamos a despedir oficialmente al embajador Olivos Rodríguez Huerta, embajador de la República Dominicana en el Reino de España. Gracias infinitas por haber compartido con nosotros y con el público cerrando la noche. Muchas gracias a ustedes. Encantado de poder tener esta conversación con todo su público televidente. Bueno, señores, hasta mañana.